Buenas noches, hermanos, quiero saludarlos a todos con la paz del Señor. Estoy muy feliz y muy contento por estar en este lugar y transmitiendo, y gracias también por la oportunidad que cada uno de ustedes me da de ingresar a sus hogares y poder traer este mensaje. Quisiera que agaches tu cabeza donde estás y empieces a orar y pedirle al Señor que Él sea haciendo su obra en este tiempo, en este culto que tenemos de nocturno, para que puedas realmente invitar a tu familia a que sean todos escuchando la palabra del Señor y tomando en cuenta lo que Él está hablando a la iglesia. Invito también a que puedas compartir esta transmisión. Es importante que bendigas a las personas que tal vez no han ido a la iglesia, no son tal vez miembros de nuestra congregación, pero envíalo, reenvíalo, compártelo, porque sé que va a ser de mucha bendición para tu familia y para las personas que tal vez nunca han podido escuchar un mensaje como este. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta noche que estamos acá en tu presencia. Dios, buscando que tú seas guiando cada palabra, Señor, que tú seas guiando cada acción de tu pueblo, que tú seas guiando, Señor, qué es lo que vamos a impartir, y también, Señor amado, que tú puedas arar esa tierra, la tierra de nuestro corazón, para que la semilla sea plantada, Señor, de manera que pueda germinar y dar mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te entregamos este tiempo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, yo quiero hablarles hoy de un tema que realmente el Señor ha venido golpeando nuestro corazón y mostrándonos que realmente es necesario entender los tiempos. Es necesario entender qué es lo que estamos viviendo y darnos cuenta que no solamente es un asunto de una crisis mundial, como ya pasó muchos años antes, y es una más de las eventualidades que este mundo, el planeta Tierra, ha tenido, ¿no es cierto? Y simplemente darnos cuenta de que Dios está en control de todo y que Él sabe lo que está haciendo con cada uno de sus hijos, con su pueblo. Pero importante es darnos cuenta cuál es el papel de cada uno de nosotros, cuál es darnos cuenta qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que nuestro enemigo también está haciendo en este tiempo, y cómo es que el pueblo de Dios, la iglesia y cada hijo de Dios que actúa en esta sociedad debe reaccionar a cada suceso que está aconteciendo. Entonces yo sé que no puedo venir a hablar de esto sin traer verdaderamente un sustento bíblico, una luz bíblica, no simplemente decir conceptos y argumentos personales o filosofías humanas, sino que tengo que traer algo que venga de la palabra de Dios, y eso es lo que quiero hacer en esta noche. Bien, tenemos en estos días una crisis social, pero no es solamente una crisis social, es una crisis también religiosa, si ustedes se dan cuenta. Porque al tener en este mundo, y no estoy hablando solo del coronavirus, ¿no es cierto?, como crisis social, la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, que tenemos ahora, no estoy hablando solo del coronavirus, sino que estoy hablando también acerca de toda la revolución intelectual, la revolución en el corazón del hombre, cómo la sociedad viene degradándose. Y digo degradándose porque el estándar que Dios puso desde un inicio tiene un nivel, y nosotros, al ir disminuyendo y apuntando nuestra vida a los estándares humanos, filosóficos o netamente con fundamentos del corazón, de los sentimientos, entonces vamos decayendo cada día en el comportamiento del ser humano. Entonces yo veo que hay una crisis social, hay una crisis moral, ¿no es cierto? Hay una crisis también religiosa, y digo religiosa porque también vemos que el mundo ya no tiene a Dios como su Dios, ya no tiene ese temor como lo tenía en un inicio. Es más, veo ahora grupos, agrupaciones, movimientos que son totalmente en contra de la iglesia, totalmente en contra de la doctrina de Dios, en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces es contraria al sentimiento, a la forma de pensar, a su ideología, de manera que las personas se van en contra de la iglesia sin darse cuenta cuál es el verdadero fundamento y sin investigar a fondo ni siquiera sus propias creencias, y peor aún,
las creencias y la norma, la ley de Dios que el Señor ha puesto desde el principio de la existencia del ser humano. Entonces también vemos que no es solamente una crisis social, sino que también religiosa. Y otra cosa que es importante mencionar es que hay una crisis también económica, ¿no es cierto? Hay una crisis económica que está azotando las empresas, está azotando la ciudad. Alemania está teniendo, por ejemplo, una decadencia económica sin igual desde hace 100 años. Está sucediendo hoy por hoy con toda la tecnología, con toda la potencialidad que un país como Alemania tiene, ¿no es cierto? Y está volviendo a ver nuevamente una crisis tan tremenda como hace 100 años. Y no es solamente el caso de Alemania, sino el caso de la mayoría de los países. Entonces todo esto se está cada vez profundizando más en el mundo. Si nosotros miramos la palabra del Señor, vemos que efectivamente los tiempos son malos. Y hace falta nada más que mirar el internet, que mirar las redes sociales, que mirar la televisión para que nos demos cuenta de que los tiempos verdaderamente son malos. Los padres están contra los hijos contra los padres. Hay una convulsión social, hay una decadencia moral, hay toda una progresión de sucesos que hacen que el hombre cada día vaya cayendo. Y dice la palabra, son tiempos peligrosos. Claro que sí, la delincuencia, la corrupción, la enfermedad. Es más, la corrupción cada día es más científica, diría yo, porque es increíble cómo el narcotráfico, cómo las redes sociales actúan de una manera fraudulenta en algunos casos, contaminante en algunos casos para nuestros niños, por ejemplo, para nuestra adolescencia, que tienen todo el acceso a todo un mundo, pero no hay restricciones muchas veces en las redes sociales. Entonces son tiempos peligrosos, ¿no? También la palabra también dice que hay una degradación del hombre, y la degradación del hombre también va y alcanza a las familias, ¿no es cierto? Vemos que cada vez las personas quieren convivir en vez de casarse. Hay rupturas en los matrimonios muy fácilmente, y también existe ahora lo que le llamamos la familia antinatural, ¿no es cierto? Y hemos despreciado los principios de Dios desde ese punto de vista, y hemos creado un tipo de familia que no está registrado en el modelo de la humanidad que Dios creó. Entonces vemos también que hay una degradación en el ámbito espiritual, como dije antes, ¿no es cierto? Se resulta que lo malo ahora es bueno, ¿no es cierto? O lo malo no es tan malo, es normal, o viene a ser de alguna manera algo cultural, o tiene costumbre, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor muchas veces estipula lo que el hombre tiene que hacer. Si nosotros nos adentramos y escudriñamos la palabra, Dios tiene un modelo perfecto de cómo debería ser la vida del hombre en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a la familia, en cuanto a cómo ser padre, en cuanto a cómo manejar la economía, en cuanto a cómo tener la honra hacia el mismo Dios y el comportamiento social con nuestro prójimo, inclusive cómo debería ser nuestro comportamiento con las personas que nos hacen daño. Pero hemos visto también que la crisis espiritual que estamos teniendo en nuestro mundo hoy por hoy nos ha llevado a despreciar los principios de Dios y a no tomar en cuenta sus estatutos. Otra cosa importante es que veo como crisis espiritual que hace unos años atrás eran 50 naciones las que eran perseguidas a causa del Evangelio de Dios. Ahora el número ha incrementado 10 más. Son 60 naciones en total que son ahora perseguidos a causa del Evangelio, a causa de la predicación de la palabra. Hay más naciones hoy por hoy que están despreciando el Evangelio. Así como también entendemos que el Evangelio y la palabra del Señor también se está expandiendo y está llegando a muchos lugares donde antes no llegaba. Sabemos también que hay una injerencia, podríamos decir, demoníaca en contra de la iglesia. Y esto es algo que no ignoramos. Esto es algo que lo vemos en la palabra profetizado desde hace muchísimos años atrás. Entonces vemos que estamos en un cuadro complicado. Pero algo que quiero decir: Dios tiene un plan. El Señor tiene un plan y siempre lo ha tenido. Es importante, hermano, que en tiempos como los que estamos viviendo sepamos y entendamos que Dios tiene un plan. Y lo que me emociona, hermano, es que parece que en tiempos como hoy, donde el mundo está convulsionado,
Dios como capitán de un ejército viniendo a desplegar los planos de las estrategias que el pueblo de Dios y sus hijos tienen que seguir y tienen que obedecer para este tiempo. ¿Sabe? Muchos dicen que han recibido a Jesús en su corazón y eso es bueno, pero quiero decirte, hermano amado, no basta recibir a Jesús. Lo que el Señor quiere es que lo recibas a Él y también recibas su plan en tu vida y aceptes tú como hijo de Dios que eres parte de ese plan que el Señor ha delimitado para este tiempo. Si no lo eres todavía, puedes apresurarte porque el Señor quiere incluir a su ejército, hombres fieles que amen a Dios y que tengan la convicción de vivir según su voluntad. Mire, una cosa importante quiero decir, necesitamos encontrar respuestas a esto que estoy diciendo en la palabra. Porque si vemos que los tiempos son malos, hay convulsión social, hay convulsión moral, hay una convulsión espiritual también, entonces necesitamos ¿qué cosa? La palabra del Señor para entender cómo es que debemos continuar. Y saben, hermano, sigue siendo el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, pero sus planes van cambiando según el tiempo. Sus planes van cambiando según lo que está pasando y no hablo solamente del coronavirus, porque si usted se fija, una pandemia todavía mucho más grande de la que estamos viviendo sucedió hace 100 años atrás. Y la estrategia de Dios para ese tiempo fue diferente. Pero hoy el Señor también tiene una estrategia para que nosotros podamos combatir no solo el coronavirus, sino todo lo que está sucediendo en nuestro planeta, en nuestra sociedad, hoy por hoy en Bolivia, en Santa Cruz. Es que quiero hablarte acerca de eso. Mire, importante es entender lo que Dios quiere. ¿Cuál es su plan? Porque cuando nosotros no entendemos su plan, entonces por más buenas intenciones que tengamos, vamos a tener tropiezos. Y probablemente nosotros seamos tropiezos para otros. Mire, le pasó lo mismo a los judíos cuando trataron de interpretar la escritura y pensaron que la venida de Cristo, del Mesías, era la segunda venida. Y es por eso que hasta el día de hoy no aceptan la existencia de Jesús. El mismo apóstol Pedro, en el momento que Jesús estaba siendo tomado para ser llevado al Calvario, él se interpuso y cortó la oreja del soldado, y entonces tuvo que decirle el Señor al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que la piedra, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, iba a ser nombrado como apártate de mí, Satanás? Pero lo que pasa es que cuando no entendemos los planes del Señor y la misión específica que Dios tiene, somos de tropiezo y nos interponemos ante la misión y ante la voluntad de Dios. Inclusive cuando no hacemos nada, somos tropiezos, porque incluso la palabra lo dice: el que no está conmigo es contra mí. No somos parte de la solución y somos parte del problema, porque estar callado y no hacer nada para contribuir con el plan de Dios es muchas veces contribuir para el plan de nuestro enemigo. Y necesitamos respuestas bíblicas para esto. Y es lo que te quiero decir en este pasaje que voy a leer. Un solo pasaje donde está todo lo que quiero nombrarte. Existen 4 planes que están estipulados. El primero, el plan de Satanás. Está escrito aquí en la palabra del Señor. Proféticamente hablando lo vamos a ver y vamos a darnos cuenta cómo es que verdaderamente la Escritura nos muestra lo que está pasando en este tiempo. Segundo, el plan de Dios Padre también está en este mismo pasaje. Tercero, el plan de Jesús. ¿Cuál es su plan? ¿No es cierto? Y cuarto, el plan de la iglesia para los hijos, ¿no es cierto? Y la voz del Espíritu Santo es lo que está en cuarto lugar aquí. Entonces, ¿cuál es el pasaje? Este pasaje es tan espectacular que ha sido utilizado por grandes predicadores como Charles Spurgeon para hablar acerca de los tiempos, y realmente a mí me inspira mirar cómo la palabra del Señor se renueva y se amolda cada vez a los tiempos, pero los planes para su iglesia, según los sucesos que están aconteciendo, son diferentes y son nuevos, y el poder del Espíritu Santo nos va a guiar en el tiempo que nosotros tomemos su voluntad. Primero, Salmo capítulo 2 en adelante. Yo quiero que le pongas el marcador de tu Biblia ahí, porque de ahí no nos vamos a mover. Dice así. Comienza este pasaje con una pregunta. Dice: ¿por qué
se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. 2. Se rebelarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¡Wow! Esto me muestra, hermano, una radiografía muy exacta de lo que está pasando en nuestro mundo. El amotinamiento social. ¿Sabe? El amotinamiento social, según la traducción del original, dice que es rebeldía, es caos, es encerrarse para cavilar, para tener estratagemas, para poder realizar estrategias en contra, dice la palabra aquí, del ungido de Jehová y del ungido, de su ungido. Y dice: se levantarán los reyes de la tierra, consultarán juntos en contra de Jehová y de su ungido. Entonces vemos que la primera cosa, hay una rebeldía, hay un caos, hay un razonamiento en contra de la voluntad de Dios, en contra de la iglesia. La palabra también, la traducción dice que hay una sublevación, ¿no es cierto? Y no es lo que estamos viendo. Hay una sublevación cuando alguien viene a hablar de parte de Dios. Ellos disminuyen a los pastores, disminuyen a los portadores de la palabra, hablan mal de las iglesias. He visto personas que golpean a los religiosos por las calles, van a las puertas de las iglesias a hacer shows y a hacer burla, ¿no es cierto? Tratando de implantar sus ideologías. Y vemos que también hay ira, se enojan, ¿no es cierto? Hay violencia y los pueblos, dice, piensan cosas vanas. ¿No es cierto? Incluso hay ideas políticas, humanistas, inmoralidad y filosofías ateas que quieren reinar en nuestro mundo hoy por hoy. Y hay países que están peor que Bolivia en cuanto a este tema, pero en Bolivia exactamente es lo que está sucediendo. Se ha levantado con mucha fuerza todos estos grupos. Entonces, ¿qué más dice? Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿Sabe? Esto me hace recuerdo al espíritu de Babilonia, a la torre de Babel, ¿no es cierto? Se levantarán los reyes de la tierra. Es como que los poderosos de una nación, los poderosos de una sociedad, los influencers, los rockstars, las personas que tienen mayor cantidad de seguidores, que todo el mundo los mira, se unirán en contra, dice, de Jehová y de su ungido. Me hace acuerdo a la torre de Babel, porque así fue. Los ricos, los poderosos se unieron para crear una torre tan grande y tan alta que puedan llegar hasta el cielo, pero haciendo a Dios a un lado. Y es ese el espíritu de Babilonia. Lo podemos mirar en Apocalipsis 17-18, que no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Y entonces vemos eso, lo que está sucediendo también en nuestro país. Sabemos que hay empresarios muy poderosos que están promoviendo y financiando las industrias del pecado, las industrias de la pornografía, las industrias de los movimientos LGTB, y que son lastimosamente financiados muy bien por empresarios gigantes que esta industria la están convirtiendo en algo muy poderoso. Dice también: se unirán los príncipes de la tierra. Se refiere a esto no solamente a los gobernantes, ¿no?, sino a los que están en la élite de gobierno, como los senadores, tal vez diputados. Incluso se refiere también a las personas que tienen una gran influencia social. Dice: consultarán entre ellos, se unirán entre ellos para estar en contra de Jehová y de su ungido. ¿Sabe? Algo que se me viene a la mente y lo anoté, dice que la agencia noticiera, una de las más famosas del mundo, la BBC, dijo que hace unos meses atrás, dijo que la iglesia evangélica es como la mayor descentralizadora de la democracia en Latinoamérica. Está atacando a la iglesia, ¿no es cierto? Y tal vez tenga algún tipo de razón, porque verdaderamente la ideología que el Dios nos ha puesto como hijos de Dios tiene que prevalecer en su pueblo. Y tenemos que elegir un gobernante según lo que la palabra del Señor nos enseña. Otra cosa que vi hace unos días atrás solamente, que para el 4 de julio un congresista americano habló de que no se canten en las fechas del 4 de julio sus fechas patrióticas, no se canten himnos y cánticos espirituales de Dios, porque no tenía nada que ver con esto.
Entonces, atacando las costumbres del Señor y todo lo que Dios quiere hacer. Pero entonces, estos son los tiempos, hermano amado, que gracias a todo este movimiento, muchos renunciarán a su fe. Muchos también taparán sus oídos para no oír, serán indiferentes, ¿sabe? Pero Dios quiere llevar y recoger y levantar hombres y mujeres de Dios con corazones realmente que quieran escuchar sus planes para ponerse en acción. ¿Sabe? Finalmente este pasaje concluye de esta manera. Mire, concluye este pasaje diciendo esto. En el Salmo 2, versículo 2, ahora sí lo tengo. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que está diciendo aquí la palabra es que el objetivo de todos estos movimientos es separar totalmente al hombre de Dios. A través de las filosofías, a través de los movimientos, a través de las pasiones, a través de los afectos del corazón del ser humano, quiere el enemigo llevar afuera la presencia de Dios de nuestras vidas. Entonces vemos, hermano, que ese es el plan de Satanás. En el versículo 5 en adelante, 4 en adelante, mire lo que dice la palabra, el plan de Dios. Dice: el que mora en los cielos. Y esto me emociona mucho porque yo quiero hablarlo, ¿no es cierto? El que mora en los cielos, dice, se reirá. Se reirá, el Señor se burlará de ellos, dice la palabra. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. ¿No es lo que le dije del espíritu de Babilonia? ¿No es cierto? Ellos trataban de hacer la torre de Babel, pero el Señor los confundió, los burló. O sea, es decir, pueden unirse los poderosos, pueden los presidentes estar en contra de la iglesia, pueden tratar de cerrar las iglesias o obligar a las iglesias a cumplir sus normas y sus leyes inmorales y mucho más, pero la verdad es que la iglesia nunca va a caer. Y el Señor está en su trono, en control de toda la situación, y Él se reirá de todos los movimientos de los poderosos de este mundo. Y la iglesia finalmente será levantada. Y dice: mire, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La actitud de Dios no es una actitud de desesperación. No está preocupado, no está como loco pensando: ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? El Señor sabe, Él entiende perfectamente que todos los sucesos son parte de su plan. Hay un salmista muy conocido que se llama Marcos Brunet, que dijo algo que me gustó mucho. Dijo: ¿por qué Dios nos revela lo que pasará? Y dice: porque Dios solo le da el guión a los protagonistas. ¿No es cierto que eso es lo que pasa cuando hay una película? ¿No es cierto? Los protagonistas, los principales actores son los que saben perfectamente lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, y Dios es el director. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo, hermano amado. Mire, el versículo 6 dice, ¿no? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sí, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Entonces vemos, hermano amado, cómo Dios tiene un plan perfecto, y Dios pondrá a su rey, aunque los poderosos de la tierra se levanten. ¿No es cierto? El plan de Dios Padre es que no le preocupa lo que en el mundo suceda. Él va a levantar a su ungido, y dice: este es el decreto, y Él va a reinar sobre Sión. ¿No es cierto? Y entonces el Señor está cumpliendo paso a paso todo su plan, y ahora debemos entender cuál es el tiempo que estamos viviendo para que sepamos cuál es nuestra acción y nuestro papel dentro de este tiempo. Entonces Dios pondrá a Cristo, hermano. ¿Quién es ungido? Es Cristo. Pondrá a Cristo sobre el rey de toda la tierra. Ese es la herencia que Dios le está dando a Jesús, ¿no es cierto? Él es el rey de toda la tierra. Él reinará sobre Sión. Y entonces todos, hermano, un día, aún los que no quieren, todos un día verán al Señor.
Un día toda rodilla se doblará. Un día todos se postrarán ante Él, ¿sabe? Y habrán miles de personas, millares de hombres y mujeres que estarán humillados y apasionados por Cristo. Y esta es la herencia que el Padre le da a Jesús, de que Él se lleva toda la gloria porque fue Él el autor y el consumador de nuestra fe. Hermano, toda rodilla se doblará por su sacrificio, porque Él bajó al Seol, porque Él resistió la tentación, el ataque del enemigo, venció la muerte, fue crucificado, muerto y sepultado. Y entonces nadie se puede enseñorear de Él, y por eso es que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, y Él reinará sobre Sión, y todos un día se postrarán ante Él. Millares de personas serán apasionadas por Cristo, y es tiempo de comenzar a entender su plan. Pero el plan de Satanás, hermano, es robar esta herencia, es robar la herencia del Padre que le dio a Cristo. ¿No es cierto? Porque el Señor está preparando su iglesia, una iglesia sin manchas ni arruga, para darle su herencia a Jesús, la esposa, al esposo. Pero el plan de Satanás es romper esas ligaduras, quitar la pasión por Cristo, es desviar a los hombres y mujeres del objetivo central, que es entrar a Sion, a las bodas del Cordero, es estar con Dios y introducir a Dios en cada cosa de nuestra vida. Tercero, el plan de Jesús. Mire lo que dice Salmos capítulo 2, versículo 8, en el mismo pasaje continuando, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Es esto que estoy hablando, la herencia de Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermano amado, los poderosos pueden surgir, pueden ir en contra de Jehová y en contra de su ungido, pero el Señor tiene una vara de hierro, hermano, que quiere decir que Él pondrá orden, pondrá disciplina en su tiempo, y pueden levantarse los movimientos, pueden levantarse por allá las agrupaciones, las asociaciones en contra de la iglesia, pero el Señor un día va a reinar sobre Sión, y con vara de hierro los quebrantará como vaso de alfarero y los desmenuzará. Entonces, hermano amado, mire lo que dice Apocalipsis 2:26, simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Este es Cristo. Y claro que esta palabra también podemos aplicarla para la iglesia, pero dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Está repitiendo, ¿ve? Como yo también lo he recibido de mi Padre, dice Jesús. Él lo ha recibido de mi Padre, ¿no es cierto? Y les daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. Y eso es lo que estoy diciendo, hermano. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro y todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios por su trono. Wow, ese es nuestro rey, hermano amado. Ese es el plan de Cristo. Hay una herencia para el Señor, hay una herencia para sus hijos, para la iglesia. ¿Cuál es la herencia para la iglesia? Es Cristo. Pero la herencia de Cristo es la iglesia, es la esposa. Así como un esposo tiene su regocijo en su esposa y una esposa tiene su regocijo en su esposo, lo mismo sucede en este caso, hermano. Nosotros somos la herencia. Sión, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, los apasionados por Dios, serán la herencia de Jesús, ¿no es cierto? Y eso es lo que debemos entender. Pero hay una herencia para Cristo también, hermano. Hay una herencia para el pueblo de Dios también, que es Cristo, es el esposo, es el esposo. Ahora quiero irme al tercer plan, el plan de la iglesia. Es el cuarto, ¿no es cierto? El plan de la iglesia, o el plan del Espíritu, o la voz del Espíritu. Salmos capítulo 2, versículo 10 al 12 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él
confían. Bien, analicemos rápidamente este pasaje. Dice, ahora pues, es la voz del Espíritu, la voz que tiene que tener la iglesia para la gente. Dice, ahora pues, oh reyes, ustedes gobernantes, ustedes movimientos sociales, ustedes personas comunes y corrientes, padres, madres de familia, jóvenes, a ustedes les hablo. Sean prudentes, admitid amonestación. Y luego dice, jueces de la tierra. ¿Quiénes son los jueces de la tierra? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de juzgar en la tierra? ¿Saben? Los únicos que tienen capacidad de hacer eso, hermano, es la iglesia, porque la palabra dice juzgadlo todo. Tenemos la palabra del Señor y es con el discernimiento de Dios que podemos hacer y ver y delimitar cuáles son las acciones que hay que tomar, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros finalmente. Es la palabra del Señor establecida en nuestros corazones que nos da el parámetro para entender cómo juzgar y cómo proceder. Pero aquí la palabra dice muy claro: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Les está diciendo tanto a los poderosos, a los reyes del mundo, sean prudentes. Y le está diciendo también a los hijos de Dios, a los pastores, líderes, a los gobernantes de las iglesias, aquellos que tienen el mensaje, que Dios le dio una unción especial. Le dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Wow. Finalmente dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano amado, Proverbios 14:17 dice, en el temor de Dios es manantial de vida para liberarnos de los lazos del mal. Necesitamos tener temor, aun cuando los tiempos sean malos. Gobernantes, presidente, diputados, los partidos que están ahí en cola para ser electos, aquellos que vayan a venir a gobernar Bolivia, quiero decirles algo: no vamos a poder salir de las crisis. No vamos a poder superar los problemas. Su gobierno no va a tener éxito a menos que sea prudente y tome en cuenta a Dios en estos tiempos más que nunca. ¿Sabe, hermano? Necesitamos servir con temor. Es un tiempo en el que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo para reconstruir los lazos, las ligaduras del amor y del afecto del corazón del hombre hacia Dios. Debemos ser heraldos, como decía el apóstol Pablo. ¿Y cuál era el heraldo? El heraldo era aquella persona que iba a otra nación a anunciar la llegada de su rey, a anunciar la entrada de su rey. Esa es la tarea que tenemos hoy como iglesia. Necesitamos anunciar la venida de nuestro Salvador. Necesitamos anunciar en estos tiempos la verdad de Dios, los planes del Señor, y debemos continuar su obra y su voluntad. Honrar a Jesús, finalmente dice, Nashak quiere decir honra. Esta palabra Nashak quiere decir, ¿sabe qué? Besar. Y besar denota intimidad. El beso, hermano, es la expresión del amor, ¿no es cierto? Y la intimidad, hermano, cuando la palabra dice honrada al Hijo, cuando la palabra dice honrada al Hijo, está hablando de profundizar en la comunión con Dios. Profundicemos en la intimidad, en la alabanza, en la adoración a nuestro Rey, en las oraciones. Amados hermanos, no podemos detenernos hoy. Tenemos que salir a las plazas, tenemos que estar en las calles, tenemos que estar en los templos, tenemos que estar afuera de los templos, en todos lados, porque es el tiempo de honrar al Hijo. Es el tiempo de conquistar nuevamente los afectos del corazón de los hijos y llevarlo nuevamente hacia el Señor Jesús. Ser la esposa es lo que tenemos que ser como iglesia. Ser una esposa sin mancha y sin arruga. Convertirnos en esa mujer idónea, en esa mujer sabia. El Señor Jesús ya dio su vida por nosotros, ya hizo todo, ya preparó el camino. Ahora nosotros tenemos que llenar nuestras lámparas. Ahora nosotros tenemos que prepararnos y vemos llegar, ¿sabe, hermano? A lo lejos al esposo. Ya vemos el principio de los dolores.
Ya estamos mirando el plan del enemigo. Ya estamos mirando. Solamente hace falta encender la tele y mirar el internet y sabemos qué está sucediendo. Pero hermanos amados, confiemos, dice el Señor, porque Él está en control y nosotros somos parte de su plan y de su historia. Entreguémonos al Señor como iglesia y despierta, amado hermano, siervo de Dios. Despierta para que empieces a ser parte del ejército y te integres a las filas del ejército del Señor. ¿Cuál es tu tarea dentro de este plan? Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti, por tu familia, por tu ministerio y por la voluntad de Dios para tu vida. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia aquí. Dios amado, que sea tu presencia entrando en los hogares, Señor, de todas las personas que estén en esta transmisión, Señor. Más allá, Señor, del tiempo en el que la vean, Señor. Dios, que seas tú hablando a los corazones. Bendigo, Padre amado, a cada joven. Bendigo, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada familia, Señor, que está aquí escuchando. Dios amado, que podamos ser hoy conscientes de lo que tú estás haciendo, de lo que tú deseas hacer. Gracias, Padre, por mostrarnos el libreto. Gracias por hacernos protagonistas de esta tu gran producción, Señor, de este tu gran plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.